Voy muy deprisa, pero he visto que los 20 minutos pasan muy deprisa, entonces me acelero. Vale. Entonces, estos lugares, como digo, se deprimen a propósito y hay toda una estrategia. Es lo que han hecho estas empresas eólicas en el caso de la Terra Alta. Luego buscar un lugar donde haya o poca población, en el caso de la Terra Alta, o población prescindible cuando hablamos de comunidades indígenas o cuando hablamos de cualquier otro tipo de población. Y el proceso es el mismo, Yo en Guatemala, en un poblado, en una comunidad, perdón, asistí al hecho esperpéntico de que los miembros de la comunidad tenían que cargar a hombros las vigas de la empresa, me parece en ese caso Fenosa, una empresa española eléctrica, tenían que cargar con sus vigas a hombros para poder tener luz en su pueblo. Y entonces ahora yo estoy viendo en mi pueblo cómo están haciendo firmar convenios y contratos a los campesinos, a los payeses, sin leérselos, sin asesoramiento legal, en el que incluso la letra pequeña pone que como la empresa pierda dinero, van a tener que pagar ellos. O sea, los están estafando a unos niveles increíbles. Entonces, bueno, como se me acaban los 5 minutos, no estaba previsto, y no he pedido permiso a la organización, pero os voy a poner un vídeo muy cortito, 2 minutos, por eso he dicho. O sea, le quito responsabilidad a la organización. Es un vídeo... Bueno, mientras se carga, es un vídeo, no os asustéis, está hecho con el ánimo de polemizar un poco, pero me gustaría que os quedáis un poco con el fondo. Sí, el mensaje que mando. En este caso soy yo, porque como soy el portavoz, pues me hacen hablar a mí. Esta es la página un poco donde ponemos todas nuestras informaciones, cuesta un poco descargarla. Entonces, mientras se descarga, me gustaría decir 2 cosas más sobre el tema de la manipulación de la historia. Y bueno, que igual que se ha dicho que nuestro pasado es la afrenta del presente, en nuestro caso y en muchos, es nuestro presente el que va a ser la afrenta de nuestro futuro. Porque realmente es poco lo que vamos a dejar para, lo que decía del ángel, seguimos con los desastres. Ya os lo digo, no os lo toméis en serio, pero me gustaría que entendierais un poco el mensaje. Españoles, catalanes, la democracia en Cataluña ha muerto. Para muchos, una noticia inesperada. Para otros, un final inevitable, dados los síntomas de las últimas décadas. Otros más lúcidos apuntan que lo que ha muerto realmente es la transición democrática, ese pequeño experimento político que debía llevarnos a la misma y que ha tenido este triste desenlace. Mientras nuestros políticos catalanes entretienen a la población con el inexistente conflicto lingüístico, el inevitable o inaplazable Estatut de Cataluña y las absurdas veguerías, emplazamos a Madrid al derecho a decidir cuando la realidad en Cataluña es otra. Las iniciativas populares, como la reciente sobre el debate de los alimentos transgénicos, acaban en la basura del Parlamento. Mientras PPs, CiUs y tripartitos celebran el aniversario de la no nacida democracia y exigen más poder a Madrid, la sociedad civil catalana ha tenido que organizarse en todo tipo de plataformas y movimientos sociales para reivindicar los derechos elementales como salud, alimentación o medio ambiente. Mientras tanto, el territorio que ha sido expoliado por multinacionales como las energías eléctricas, la Monsanto y otros monopolios peninsulares recuperan todo su poder y dejan a la ciudadanía catalana en el esperpéntico uso de un voto para unos partidos políticos que hacen lo que no prometieron o prometen lo que no hicieron. El tiro de gracia esta vez no ha llegado desde Madrid, ha sido nuestra casta política catalana y unos cuantos billets las que han propiciado la muerte de la democracia en Cataluña. Bueno, y sigue. Es que no sé si me estoy pasando ya. Y cada punto es controvertido, ¿sí? Venga. En un momento en que recordamos que Europa empieza en los Pirineos, animo desde aquí a toda la población civil que en las próximas elecciones se abstengan rotunda
derrotar a cualquier partido oficial. Y de la misma manera todas las plataformas sociales que unan esfuerzos y que dejen de gastar energías para luchar contra la propia administración o la propia Generalitat para constituirse como listas de electores y presentarse en las próximas municipales. De la misma manera emplazo a nuestros políticos a que recuperen un poco de dignidad y que empiecen a querer a un país que han vendido por su plato de lentejas. Una Cataluña que permite que el mundo rural desaparezca, ya sea por una masificación eólica injustificada, por una concentración nuclear exagerada o sencillamente por el desprecio de la agricultura y de los agricultores. Españoles y catalanes, la democracia en Cataluña ha muerto. El señor de Sant Joan, Chusca. Borrar el discurso político, si queréis. Pero el caso era eso, denunciar hasta qué punto el enemigo es la administración porque trabaja para los intereses. Eso, esperemos que el futuro mejore. Gracias. Bueno, yo creo que ahora es el turno de ustedes, ¿verdad? Tienen el tiempo, está acá los compañeros pues, para hacer una discusión, un diálogo, un debate sobre cuál es esa relación de la sociedad española, del Estado español, de la sociedad catalana, del Estado catalán, de sus élites económicas con el pasado, ¿no? Y cómo eso se está cosechando y siendo parte del presente y siendo parte de los planes del futuro. Todo el mundo está muy temeroso de hablar con qué tal ilustrar. Me parecían cosas muy interesantes que unían los discursos de los tres expositores, pues no te excluyo, sino más que el discurso de ellos había un punto común en algo que llamaban la racionalidad ilustrada. Es el término que usaste, algo así. Y la otra usaba hablaba de la sexualidad y de alguna manera es algo que no tiene que ver con la racionalidad. La sexualidad de alguna manera está excluida en cierta medida de la racionalidad. Y me parece que, es que aquí, una cuestión que está muy en el momento que se debería cuestionar muchísimo en todos estos casos y que está en el fondo es el tema de la racionalidad. O sea, ¿hasta dónde nos ha llevado la racionalidad? ¿Hasta dónde el discurso imperialista, el discurso capitalista es simplemente un discurso racional? Los monstruos que ha creado esa racionalidad y los monstruos que nos llevan y qué tipo de monstruos realmente son los que están ahí pues en la actualidad y que han movido al mundo desde hace 200 años, que se impuso la racionalidad como guía de la humanidad. Y en la actualidad, pues un tema muy filosófico, ya que el maestro es un tema muy que parece que habría que mirar porque el tema de yo creo que si hacia algo se ataca, que es lo que convoca la conferencia, es hacia lo simbólico, y lo simbólico también de alguna manera escapa a la racionalidad. Es algo que está en el plano de lo inconsciente, de lo no racional. Y entonces es que estamos hablando de otros ámbitos que de pronto nosotros tendemos a mirar todo desde un orden racional, cronológico, como tú lo decías, desde una mirada que nos impone, que nos hacen ver cómo nos hacen ver la realidad, cómo nos hacen ver. Tú expones el caso de cómo nos hacen ver a otro enemigo. Yo ese caso lo he visto en Colombia, como cuando el enemigo, yo soy colombiano, como cuando el enemigo son las multinacionales y cuando el enemigo, entre comillas, ya, por decir enemigo para no señalar unos y otros, son los propios gobiernos corruptos, nos señalan
como el enemigo. Y entonces todo el mundo, de una manera irracional, empieza a decir que hay que unirse contra la guerrilla y no mira la realidad que está viviendo. O sea, y entonces hay algo que se nos está manejando y que está más allá del orden, pues, del lenguaje y de los conceptos y de como esa racionalidad que nosotros miramos. Yo creo que nos está trabajando a toda la sociedad, desde los más media hacia otras partes que no tienen nada que ver con la racionalidad. Se nos está trabajando hacia niveles inconscientes, hacia niveles de lo imaginario, hacia niveles de lo simbólico, pero que nosotros no somos capaces de entender con la racionalidad que tenemos. Y entonces es un discurso que habría que mirar con muchísima importancia. Muchas gracias. Si quieren, hacemos una ronda de 4 preguntas. Y no sé si podríamos dirigir los comentarios, preguntas, pero los dirigimos a alguien. Vale, quería hacer una breve provocación. No, que me parece que la mesa estuvo muy bien, me ha gustado mucho, pero que el título de la convocatoria, del pasado como frente al presente, bueno, de hecho la memoria del pasado como frente al presente, me parece que se entendió de una manera muy desequilibrada hacia el pasado, es decir, hacia hablar de lo que hicieron los antepasados por allá y poco de lo que sigue pasando. Es decir, nosotros planteábamos una continuidad que no es, obviamente, en los mismos términos, en las mismas formas, no se puede hablar hoy de colonialismo, así no se puede hablar, evidentemente. Las naciones son políticos formalmente independientes, como bien se dijo, pero bueno, hay una serie de procesos que sabemos que continúan y que me parece que ahí nosotros queríamos poner el acento, más que en lo del 12 de octubre, más que en lo del 12 de octubre como la afrenta que realmente significa, ¿no? Nos referimos al tema de los inmigrantes, de los centros de internamiento y de las transnacionales españolas que realmente son punta de lanza del neoliberalismo en América Latina. Y sobre eso me parece que se habló bastante poco. Eso es todo. No sé a quién dirijo la pregunta, me parece que al que quiera recibirla.